Un feliz sábado, queridos hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, a través del Facebook, YouTube, Twitter y otras redes. Estamos muy contentos de estar con ustedes a través de su programa Diálogo Abierto, un programa producido por la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Sean todos ustedes bienvenidos. Voy a pedirles un favor gigante, inmenso. Por favor, compartamos este enlace con nuestros amigos, con nuestros contactos, para que ellos también puedan beneficiarse y podamos juntos estudiar la palabra de Dios el día de hoy, repasando la lección de Escuela Sabática en su programa Diálogo Abierto. Y como siempre tenemos algunos saludos de nuestros amigos que nos acompañan desde las redes. Está nuestra hermana Rita Irene Inocente Bonatti. Ella nos dice feliz sábado. También está Ana ST, puso ahí las iniciales de nuestra hermana Ana. Buen día, dice, y feliz sábado, bendecido. Igualmente para ti, Anita, que Dios te bendiga mucho, que tengas un sábado bendecido. También está Idelcita Gebol Lavajos. Ella dice feliz sábado para todos y nos pone el emoji de felicidad, ¿no? Eso no lo podemos reproducir, pero sí lo podemos decir. Igualmente para ti un feliz sábado, y para todos aquellos que nos están acompañando ahí, denle un like y compartan ahí el enlace para que más personas puedan conocer la lección y el repaso de la palabra de Dios en esta ocasión. Y como siempre también quiero dar la bienvenida al panel que nos acompaña en esta ocasión. Tengo aquí 3 amigos míos, ¿ok? Todos han sido, o es mi alumno, Daniel es mi alumno, Jairo ha sido mi alumno, José también ha sido mi alumno. Yo invito a mis amigos nomás, ¿no? Estamos contentos. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, pastor, es un bendecido sábado y estoy muy contento una vez más de participar aquí con todos ustedes. Muy bien, bienvenido, nos alegra que estés con nosotros, Daniel. Jairo, ¿cómo va la vida? Pasó todo bien, todo feliz, contento de estar aquí también una vez más, un sábado más, y pues vamos a estudiar hoy día un tema muy interesante, pastor, así que los que estén ahí, atentos por favor. Así es, bienvenido Jairo, qué alegría verte. Y nuestro amigo José Lucas, el presidente de la Mies, ¿no? Si no saben lo que es eso, googleen ahí la suite, la Mies, ahí van a encontrarlo a José. ¿Cómo está José? Muy bien, pastor, gracias por compartir estos momentos. Creo que es un sábado muy especial y para compartir la palabra de Dios a través de la Escuela Sabática, pastor. Así es, bienvenido Josecito. Y bueno, para los que no saben qué es la Mies, es la misión estudiantil de la Facultad de Teología, y él es nuestro presidente, él es el que nos dirige. Estamos muy contentos, ¿eh? Y me he dado cuenta, Jairo, que eres el único soltero, ¿no? Aquí está casado y... Felizmente todavía. Felizmente soltero y futuro felizmente casado. También. Así es. No quería decir otra cosa. Claro, no, por favor, no malinterpreten, por favor. No, cualquier interpretación depende de usted. Muy bien. Vamos a juntos ahora estudiar la palabra de Dios. La lección de esta semana está muy interesante. Tiene que ver con la fe, el pacto de fe. ¿Okay? Y para iniciar nuestro repaso, vamos a hacerlo con este hermoso canto Pacto Perpetuo. Cantemos juntos esta alabanza. Aún oigo su voz que me llama a las aguas. ¿Será que aún hay gracia? ¿Es posible el perdón? Un nuevo pacto de salvación y unión. Seremos su pueblo y tú nuestro Dios, tu ley guardaremos
promesa eterna, pacto perpetuo, planes de bien y no de mal, restauración para tu pueblo, misericordia, gozo y paz. Establece, oh Jehová, tu pacto perpetuo. Cristo el Señor es el mediador, su vida selló una transformación, no en piedra ni papel, sino en el corazón, un nuevo pacto de obediencia y amor. Seremos tu pueblo y tú nuestro Dios, tu ley guardaremos, oh Señor. Promesa eterna, pacto perpetuo, planes de bien y no de mal, restauración para tu pueblo, misericordia, gozo y paz. Establece, oh Jehová, tu pacto perpetuo. Huyendo iba yo, mas él me encontró. Pacto Perpetuo fue el canto que hemos entonado juntos y estamos hablando y estamos llegando casi al final del repaso de este trimestre. El tema del pacto se nos está acabando el trimestre y quiero anunciarles que Diálogo Abierto después de este trimestre que termina, un sábado más, Diálogo Abierto será renovado, así que preste atención con lo que pasará con el programa Diálogo Abierto. Estamos preparando algo especial. Y bueno, hablando de la lección, ustedes saben que siempre empezamos con una pregunta del público. Veamos qué es lo que dice el público en esta ocasión. Hola, es un gusto saludarles. Mi nombre es Samuel. Es un privilegio ser parte de este espacio y un gusto y un saludo a todo el panel que está ahí presente. La pregunta es, ¿qué significa salvación para ustedes? Y si alguien les pregunta si ustedes ya son salvos, ¿qué responderían? Qué linda pregunta, la verdad que nos hace reflexionar, ¿eh? ¿Qué significa salvación para ustedes? ¿No? Es una cosa que a veces no sabemos cómo definirla. A veces hablamos de salvación y la personificamos, lo que es correcto, personificamos con Jesús la salvación. Pero ¿qué significa la salvación para ti, para ustedes, Daniel, Jairo, José? Si alguien te pregunta, ¿ya eres salvo? ¿Qué les diríamos? A ver, ¿quién se anima a ser el primero en decirnos algo sobre este tema? A ver. Bien, pastor, sí. Aventurándome a responder primero. Bien, hay muchos conceptos que surgen de la salvación, pero quisiera agarrar uno que me parece es el que puede dirigir todas las ideas que podemos opinar sobre la salvación. Y que justamente la salvación viene, primer punto, a través del Señor. Y segundo punto, que Él la da a través de su Hijo. ¿Por qué sabemos eso? Porque Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí está, en el nombre de Cristo, el propósito de la salvación. Es a través de la persona de Cristo que encontramos salvación. Porque inclusive, un poquito viendo en la cuestión de Ruth y Noemí, si nosotros nos ponemos a leer el libro, vemos allí que se habla también de un rescate que hace Booz. Y allí vemos cómo de esa manera sencilla
la Biblia nos muestra lo que va a hacer Cristo y lo que ya hizo, lo que va a hacer Cristo después de esa realidad, cuando Él murió en la cruz, ¿no? Y también lo que está haciendo ahora en el santuario celestial. Muy bien, a ver, Jairo. Pastor, yo creo que de repente salvación y de repente poniéndolo en un contexto más fácil de poder comprender, yo creo que todo el mundo usa un celular, todo el mundo usa una laptop o usa un iPad o algo por el estilo, ¿no? Y en algún momento se te malogra. Y toda la información que está ahí adentro, ¿qué va a pasar con toda esa información? Entonces, yo quiero recuperar esa salvación, quiero salvar esa salvación, esa información, ¿no? Quiero salvar esa información para que no se pierda. Quiero recuperar esa información para no perderlo para siempre, ¿no? Entonces, creo que definirlo de una manera simple es eso, ¿no? Recuperar aquello que no queremos que se pierda. Y Jesús vino a hacer eso, ¿no? Vino a recuperar lo que se había perdido, ¿no? Pero no quería perderlo para siempre. Entonces vino Jesús a morir por nosotros. Muy bien, interesante, gracias. Sí, pastor, y creo que complementando tal vez la idea ahí, yo puedo relacionarla con dos palabras, con la palabra liberación y con la palabra que mencionó rescate. Esas dos palabras vienen siempre en mi mente cuando escucho salvación. ¿Liberación de qué? De consecuencias del pecado. Liberación principalmente de la muerte, por ejemplo, ¿no? O Dios quiere liberarnos, libertarnos de las consecuencias del pecado, rescatarnos para ello, y para ello pagó un precio, ¿no? Interesante. Podríamos decir, ya tomando todas las ideas, que la salvación es aquello que Dios hace que yo no puedo hacer por mí mismo, ¿verdad? Porque hoy en día ahí tienes en tu Samsung, en tu iPhone, en tu Huawei o en la marca que utilices, ¿verdad? Todo se almacena en la nube, ¿no? Así que si se te pierde el celular, si te lo roban ahí, no te preocupes, con tu clave tú vuelves a entrar a tu cuenta y en la nube está todo, ¿no? Así que la nube hace algo por nosotros, pero aquí, a nivel espiritual, Jesús hace aquello que no podemos hacer por nosotros mismos, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, como dice el libro de Efesios, ¿verdad? Y bueno, en ese contexto, si yo te pregunto, ¿eres salvo? ¿Qué le dirías tú, no? Porque es la pregunta que nos ha hecho, ¿no? Y Jairo, ¿tú ya eres salvo? ¿Sí o no? Creo que de repente para todo el mundo eso es algo difícil de responder, ¿no? Y uno se va a poner de todas maneras a pensar ahí un buen momento. ¿Será que ya soy salvo? ¿Será que ya he cumplido todo lo que he tenido que cumplir para ser salvo? Y de hecho nosotros no somos merecedores, como decía la lección pasada, ¿no? No somos merecedores de esta salvación, de este regalo que el Señor nos ha dado, ¿no? Pero luchamos cada día de nuestra vida para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces, hasta el momento de repente yo podría decir, aún no lo soy, ¿no? Pero en el transcurso de mi vida, de repente más adelante, yo no sé si mañana o pasado voy a morir, no sé si voy a morir de aquí a unos 20 años, ¿no? Pero en algún momento de mi vida, tal vez yo pueda decir como dijo el apóstol Pablo, ¿no? He luchado la buena batalla, ¿no? He corrido la carrera y he llegado a la meta, ¿no? Interesante. Y antes de pasar a lo que opina José y Daniel, ¿usted qué piensa? A ver, ponga usted ahí en el chat del Facebook. Si alguien se le pregunta, ¿usted ya es salvo? Ponga simplemente sí o no. A ver, vamos a ver qué reacciones tenemos. A ver, José, vamos a ver. Pastor, como dice Jairo, es una pregunta tal vez que nos hace pensar, ¿no? Nos hace analizarnos nosotros mismos en qué situación estamos. Y en lo particular, creo, si yo me centro solo en mí, solo en lo que yo pueda hacer, tal vez puedo decir no soy salvo. Pero creo, pastor, cuando yo entiendo que Cristo es quien me otorga la salvación y me aferro a esa promesa, creo que yo soy salvo. Creo que soy salvo, pero la cuestión es que esa salvación también la puedo perder. La puedo perder. Y debo perseverar, debo mantenerme aferrado a Cristo. O sea que eres salvo, pero no estás tan seguro. Algo así. Interesante, ¿no? Daniel, ¿qué podemos decir? A ver, en tu experiencia, si alguien te pregunta, ¿eres salvo? ¿Tú dirías sí o no? Le respondería con algo que dice la Biblia. Primera de Juan 3:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Recordemos lo que pasó con el joven rico. Él dijo, yo soy salvo, cuando dijo que guardaba toda la ley. Pero no es bueno decir si soy salvo, porque caemos en la presunción. Así que hay que responder con la Biblia. Yo solo amo a mi Señor y quiero servirle, quiero agradarle. Eso creo yo sería la mejor respuesta. ¿Por qué?
no solo por lo que dice acá, los presuntuosos dicen que ya son salvos, que no tienen pecado. Solo ellos dicen eso, porque el más justo de los justos jamás diría eso, sino como Daniel. ¿Se acuerdan cuando él oró? Él dijo, hemos pecado. ¿Él tenía pecados? La Biblia muestra que no, pero él dijo, hemos pecado. Ahí vemos la profundidad de cómo se ve un hombre que en realidad ama al Señor. Y segundo punto está en Ezequiel 3:20, de por qué también no debemos andar en estas realidades. Y dice lo siguiente: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Inclusive, si tú ves que alguien cae, que estás haciendo bien las cosas, pero al final se aparta, está en mis manos ayudarle a que siga en la salvación. La salvación se gana cada día, no por mis obras, sino por mi dependencia del Señor. Entonces, de repente, pastor, ahí podríamos decir que yo sí soy salvo, pero cuando tengo mi confianza puesta o tengo mi garantía puesta en aquel que me hace salvo. Pero si yo digo soy salvo por las obras que yo hago, pensando en mis obras, entonces ahí estoy cayendo en presunción de repente, ¿no? Así es. Ahora, tomando el ejemplo de Daniel, claro, Daniel se incluye en el equipo, en el grupo, en la comunidad. No es que Daniel nunca haya pecado, seguramente Daniel alguna vez cometió un error, seguramente, pero en ese momento él estaba pidiendo perdón como cuerpo, como iglesia, como en forma corporativa, porque el pueblo de Dios pues se había apartado de los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces podemos decir, yo creo que sí podemos decir sí soy salvo en Cristo Jesús. Pero todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no se ha ejecutado la última parte del plan de salvación. Venimos estudiando en las semanas anteriores que Jesucristo muere en la cruz, pero la cruz no lo es todo. Luego de la cruz viene el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Entonces, ¿eres salvo? Sí. Si alguien me pregunta, ¿soy salvo? Sí. En Cristo Jesús soy salvo, pero todavía no, porque todavía estamos aquí en la tierra. Y como dijo Lucas, podríamos perder la salvación. ¿Cómo? Si dejamos de confiar en el Señor Jesucristo. Así que esa pregunta que a veces nos incomoda, no debiera incomodarnos. Uno tiene que decir, si usted confía en Jesús, usted tiene que decir, sí, soy salvo, pero todavía no, porque todavía estoy aquí. Es decir, el Señor ya me dio su salvación. Si yo me muriera hoy día y confío en el Señor, me voy a salvar. ¿Ya? Pero todavía no, porque todavía estamos aquí, ¿no? Todavía estamos lidiando con el diario vivir y el pecado, el mundo de pecado en el que estamos, ¿no? Y bueno, moviéndonos un poquito hacia adelante, Jairo, Pedro habla de la salvación y lo compara a algo. ¿Con qué concepto lo compara el apóstol Pedro? Sí, de hecho, Pedro compara la salvación con liberarnos de esclavitud, ¿no? Yo quiero que vayamos ahí al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, ¿no? Que dice ahí, acá está. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Ahí la primera parte creo que es la más fundamental para entender esa parte, ¿no? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era la manera de repente en la que estamos viviendo, o cuál es la manera en la que estamos viviendo ahora nosotros, ¿no? No solamente cuando Pedro se refiere aquí en este versículo, sino también la vana manera en la que vivimos, cómo estamos caminando día tras día, si caminamos con Cristo juntamente, ¿no? O si estamos todavía caminando en pecado, ¿no? Y Gálatas, también vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Y esta pues esclavitud es en la que nos tiene el pecado cuando nosotros nos ofrecemos, por así decirlo, voluntariamente a estar en él. Cristo ya nos salvó. Cristo ya murió en la cruz por nosotros, y Él es nuestra garantía de salvación. Pero como bien dijimos hace un momento, ¿no? Aún todavía no,
Porque como usted dijo, estamos todavía en esa tierra, seguimos caminando y podemos perder esa salvación, ¿no? Podemos todavía estar esclavos de ese pecado, de ese mal, ¿no? Pero en Cristo podemos ser libres. Así es. Entonces, mis queridos amigos, el Señor nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y debiéramos vivir en libertad. Y cuando decimos vivir en libertad no es, la vida peace and love, ¿no? No pasa nada. No es eso. Hay que tener de repente cuidado ahí, ¿no, pastor? Porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, ¿no? Así es. Entonces hay que saber diferenciar esas dos cosas. Así es, y cuando la Biblia dice en libertad se refiere a la libertad del pecado. O sea, tenemos que vivir en libertad del pecado, no libertad de hacer lo que yo quiera o lo que se me ocurra, ¿no? Interesante. Daniel, ahora, hablando de esto del rescate que Dios ha hecho en favor nuestro y nos ha liberado de la esclavitud del pecado, ¿cuál es la consecuencia de la fe al haber aceptado a Cristo Jesús en contraposición a las consecuencias de vivir en la esclavitud del pecado? Bien, pastor, hay hermosas consecuencias. Un primer alcance que tenemos se encuentra en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos viendo un primer punto. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Es la vida eterna, mediante la fe que tenemos en Jesús. Pero necesitamos comprender un poquito más qué es la fe, por lo menos con un texto bíblico, para saber cómo la fe actúa en este cambio. Hebreos 11:1 dice lo siguiente. Es un texto muy conocido, pero es necesario tenerlo en cuenta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe es creer en Dios. No lo podemos ver ahora, pero vemos sus evidencias en nuestro carácter y en cómo Él nos salva del pecado a diario. Entonces, ahí se manifiesta la fe. Después, el otro punto está 11:39 al 40. ¿Por qué debemos tener en cuenta para ver las consecuencias de la fe? Por lo siguiente. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí vemos que la fe te lleva a algo que viene después de ti, que tienes que esperarlo. Así no lo puedes ver, así hayas fallecido, igual tienes que seguir creyendo en el Señor. Así no puedas ver los resultados finales de tu fe. Y el último punto, Hebreos 5:8-9 nos dice justamente como conclusión final, ¿cuál es la consecuencia de la fe? Dice lo siguiente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siendo Jesús hijo, aprendió el ser perfecto mediante la obediencia. ¿Y ahora qué dice? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces ese es el premio, la obediencia manifestada en salvación y vida eterna. Muy bien, en contraposición a la muerte eterna, ¿verdad? Ahora, Lucas, ya te dije, José, Lucas es su otro nombre, ¿no? José Lucas, ¿verdad? ¿Quién o qué es lo que hace la diferencia en este proceso de la salvación? Entonces, pastor, allí podemos ver tal vez Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 al 12, claramente nos dice lo siguiente. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces la diferencia aquí lo marca Cristo. Cristo es el único medio por el que podemos obtener esa vida eterna, esa salvación. Así es a través de Jesucristo. Cristo es el puente que Dios ha tendido para cubrir la brecha, el abismo que el pecado provocó y dividió o separó a Dios del ser humano. Muy bien, así que ya sabemos que cuando eres salvo, sí, pero todavía no. Sí en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente sección y vamos a escuchar la pregunta de nuestros amigos del público. ¿Qué nos tienen para nosotros en esta ocasión? Otra pregunta. ¿La fe
¿Es algo recién del nuevo pacto o también está presente en el antiguo? Si es así, ¿tenemos algún ejemplo? Muy buena pregunta. ¿Será que la fe es algo nuevo? Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Bueno, permítanme leerles Génesis capítulo 15 en el versículo 6. Miren y presten atención a lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, lo que para algunos ya pasó de moda, ya se abolió porque tenemos el Nuevo Testamento. No, cuidado, eso de Antiguo y Nuevo Testamento solamente son denominaciones para lo que está escrito en la Escritura, ¿ok? El Antiguo Testamento sigue vigente al mismo nivel que el Nuevo Testamento. Y miren, Abraham, ni siquiera Moisés, porque se habla mucho de Moisés, de la fe de Moisés, o de Moisés como un personaje icónico en la historia de Israel. Aquí hablamos de Abraham, que también es un ícono. Dice, y Abraham creyó en el Señor, es decir, tuvo fe, y se le reconoció por justicia. Es a través de la fe que Abraham encuentra justicia en el Señor. Así que esto no es nada nuevo. La fe es algo que siempre estuvo allí, ¿ok? Y en ese contexto, Daniel, ¿por qué la Biblia dice que le fue contada por justicia? ¿Es que esto era una justicia propia o era una justicia imputada? Bien, pastor. El detalle aquí es un poco aclarar la justicia imputada, que es un término teológico. La imputada es cuando alguien te da su justicia o te da su carácter o alguna norma que te ayuda a salir libre de alguna acusación. En ese caso, ya teniendo presente qué significa imputada, vamos a ver lo que dice Romanos 4, 1 al 7. Vamos a leer solo algunas partes, como es un poco extenso. Vamos a leer el primer versículo, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y aquí viene el punto en el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El creer, recordemos que es un sinónimo de fe. Y la fe es una obediencia a lo que Dios te está mostrando. Una obediencia no meramente en obras, sino en confianza, en creer y en avanzar. Tú puedes hacer tus cosas a diario sin Cristo y no vas a ser bendecido. Pero si tú haces tus cosas a diarias con Cristo teniendo en tu corazón, en tus pensamientos, todo lo que tú hagas será bendición para los demás. Entonces, partiendo desde ese punto, necesitamos la justicia imputada de Cristo para que cada acción que hagamos, así sea el hecho de saludar a alguien simplemente, lleve bendición. Porque solo la justicia imputada de Cristo da calidez al corazón y transmite calidez al otro corazón que lo recepciona. Así es algo que no merecemos, pero que nos es otorgado, ¿ok? Y justamente a razón de la fe. En ese sentido, Jairo, la fe de Abraham, ¿no? Porque unos se preguntan, parece que Abraham hubiera vivido en otra dispensación, en otra historia, ¿no? Diferente a la nuestra. ¿La fe de Abraham es diferente a la fe que podemos ejercer ahora? ¿Tú qué piensas? Yo creo que de repente no es importante lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice en ese momento, ¿no? Y yo quiero que vayamos ahí al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 16, y dice ahí, ¿no? Romanos, capítulo 4. Verso 16, dice ahí, ahora sí, acá está, dice ahí: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hablando de Abraham, ¿no? Para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, pastor, aquí está hablando de repente, o podríamos hilar esto, ¿no? Con de repente una descendencia biológica, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no somos ahora, o no sabemos si somos biológicamente descendientes de Abraham o descendientes de ese pueblo, ¿no?
Pero si bien es cierto, también la palabra de Dios dice que nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos también contados como descendientes de Abraham. Por tanto, el pacto que hizo Dios con Abraham también es contado para nosotros. Y la fe que tuvo Abraham para con Dios también es la misma fe que nosotros deberíamos tener ahora, porque el mismo pacto está para nosotros también, ¿no? Cierto, es que la fe que ejerció Abraham fue la fe en Dios, en la palabra de Dios, específicamente en la palabra de Dios cuando le dijo, sal de tu tierra, ¿no? Ahora, esa misma fe tenemos que ejercerla nosotros, ¿verdad? Y tenemos que vivir a la altura de la fe. Ya no es por circuncisión, el mismo Pablo dice, ¿no? La circuncisión, si alguien quiere circuncidarse, que se circuncide, y si alguien no quiere, tampoco está mal, ¿ok? Porque aquí el asunto es por fe, porque Abraham creyó, Abraham tuvo fe. Ahora, en ese contexto, José Lucas, ¿eh? Hablamos de la fe, del creer, pero ¿qué hacemos si alguien te dice, la verdad que no me siento justo? ¿Cómo puedo ejercer fe si no me siento justo? Pastor, allí podría decirle que uno que está reconociendo su situación, que ha hecho, digamos así, ha hecho un primer paso, está reconociendo su situación como ser humano, que somos injustos, pero hay otro paso que tiene que hacer y es lo que estamos viendo ahora, animarlo a que por la fe en Cristo entienda que tiene que confiar que Cristo ya pagó el precio por él y que tiene que aferrarse a esa promesa y por fe aceptar esa situación de salvación, ese estado de salvación que Cristo ofrece. De repente, pastor, Sí. ahí justo cuando sentimos que no somos justos o que somos indignos, es donde más debe brillar nuestra fe, ¿no? Es donde más nos debemos dar cuenta de que nuestra fe debe ser puesta únicamente en Jesús. Porque yo soy injusto, yo, Jairo Coronel, soy injusto, soy indigno de poder recibir la salvación que Cristo nos da o que Cristo me regala a mí. Pero ahí es donde yo pongo mi fe en Jesús para poder recibir esa salvación, ¿no? Aunque de repente, como dijimos en un principio, no lo pueda ver ahora, aunque de repente en ese momento pase por la tormenta más grande de mi vida, yo sé que más adelante el Señor me dará la victoria final, ¿no? Así es, y mientras hablabas me acordé de el fariseo y el publicano. El fariseo decía, no, yo ya estoy, ¿no? Yo soy salvo. Cuidado, cuando decimos que uno es salvo es en Cristo Jesús. Aquí el fariseo estaba diciendo, yo soy salvo, no, gracias Señor, te doy porque, por todo lo que ¿no? hago. Por todo lo que he hecho, mira, yo hago todo lo que tú me dices, yo soy lo máximo, Señor, gracias por eso. Pero el publicano, ¿qué hacía? Se golpeaba el pecho. No se sentía justo. Él decía, Señor, yo no soy digno, no soy digno, no me siento justo. Justamente cuando no te sientas justo, estás en el camino correcto, porque es donde tienes que recurrir a Jesús para que Él te dé su justicia imputada, que te dé su gracia. Así es. Por lo tanto, no debemos en todo caso estancarnos en ese pensamiento, sino ir al siguiente paso, acudir a Cristo. Así Acudir a es. Cristo, pastor. Ante ese sentimiento de indignidad, la puerta está abierta para acercarnos a Cristo Jesús. Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, pastor, algo breve nomás. ¿Qué debemos hacer, no? Y Cristo mismo lo dice, eso es lo más maravilloso. Cristo nunca deja de lado al que está acongojado por lo que le pueda haber pasado. Y una primera respuesta que Cristo te da, mi apreciado amigo, está en Mateo 11, 28, 29. Porque esas cargas son terribles. Sin Cristo, toda la carga de esta vida es terrible, no podríamos vivirla. ¿Y qué dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Deja tus cargas en Cristo y lleva la carga de Él. ¿Cuál es la carga de Cristo? Es ese carácter de amor, es ese carácter de obedecer al Señor. Y el último punto, pastor, está en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Amén. El tiempo como pasa es increíble,
Pero bueno, confiemos en Cristo Jesús. ¿Ah? Y me informan que tenemos una pregunta del público. A ver, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. ¿Es posible tener una fe muerta? ¿Cómo describe Santiago este tipo de fe? Es una pregunta muy interesante. ¿Será que hay una fe muerta? Bueno, vamos a leer juntos el libro de Santiago. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Santiago y vamos a discutir de esto en estos minutos que nos quedan. Versículos 17 y 18. Dice así Santiago: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. ¿Ok? La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe muerta, la fe viva. Estamos hablando de Abraham, que tuvo fe. Pero hay dos clases de fe. Hay que hablar de esto. Hay dos clases de fe, la fe viva y la fe muerta. ¿Qué podemos decir frente a esto, Jairo? Es muy, muy interesante lo que connota fe muerta, ¿no? O fe viva también, ¿no? De hecho, nosotros sabemos de que no hay fe sin obras y no hay obras sin fe, ¿no? Si yo tengo fe en el Señor Jesús, si yo tengo fe en lo que Él hace por mí, en lo que Él ha hecho por mí en mi vida, ¿no? Y lo que hará después también, eso se va a notar en las obras que yo hago. Es una consecuencia. No puede haber obras, o incluso de repente, por así decirlo, puede haber, pero no va a ser unas obras, ¿cómo decirlo? No va a ser algo sincero. Porque uno puede buscar salvación a través de las obras, pero si no hay fe, entonces ahí podemos entender que hay una fe muerta, ¿no? Pero uno no puede tampoco decir, yo tengo fe, sí, yo tengo fe. Pero si mi fe no se refleja, ¿cómo es que uno puede saber de que hay fe en alguien, en una persona? Y mismo Jesús dijo, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis. Si esta persona rinde los frutos, y hablando pues de frutos de lo que él hace, si es fiel al Señor, si hace la obra que él le dice, ¿no? Si proclama el evangelio a todo el mundo, y no por simplemente hacerlo, sino porque le nace hacerlo, podemos saber que en esa persona hay fe, y hay una fe viva, ¿no? Así es. La obediencia puede ser hasta sincera incluso, ¿ah? Pero si la tomamos como un medio para obtener la salvación, por más sincero que uno sea, perdónennos, pero está sinceramente equivocado. Entonces, tenemos que ejercer fe en nuestra obediencia. ¿Qué más podemos decir, Daniel? Sí, pastor. Justamente Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y segundo punto, se me fue, disculpen, 2:22, y que la fe se perfeccionó por las obras. Ahí vemos un punto trascendental. La fe actúa junto con las obras y también mediante las obras se vuelve mucho mejor. Y primera de Pedro 1:6-7 nos aclara ese detalle de cómo se perfecciona la fe. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quieres tener una mejor fe, mi apreciado amigo? Deja que las pruebas del Señor vengan a tu vida para que cada vez esa fe sea más poderosa. Y ejerce obediencia en ese proceso, porque cuando las pruebas vienen, uno puede flaquear y decir, no, mejor ya no. En medio de las pruebas tenemos que ser fieles al Señor Jesús por la fe. Lucas, ¿quieres decir algo más? Sí, pastor, tal vez cerrando ahí, como dice, ¿no? La fe sin obras es muerta, ¿no? O sea, la fe muerta no existe. O sea, sencillamente la fe no existe si es que no hay obras detrás de ella. Tenemos que reflejar a Cristo cuando Cristo entra en nuestro corazón, o cuando aceptamos a Cristo, tenemos que reflejar a Él, ¿no? Dice, por eso, apartados de mí nada podéis hacer, nos dice la palabra de Dios. Significa que hay obras, resultado, como dijo Jairo, resultados, frutos que tienen que proceder de esa obediencia, de ese servicio a Dios, pero no como un mérito para yo ganar mi salvación, sino como resultado de que yo soy salvo. Muy bien, y el tiempo se nos acaba.
y tenemos una última pregunta de reflexión. Aquí todos van a decirnos algo. A ver, desde su experiencia, ya hemos leído la Escritura, ya hemos visto qué es lo que nos enseña la palabra de Dios sobre la fe. Ahora, desde nuestra experiencia, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Será fácil, desafiante vivir una vida de fe o es algo facilito? A ver, sencillo. Es totalmente desafiante, pero a la vez emocionante. La vida del cristiano no es para gente ociosa. Primer punto. Porque la misma Biblia habla en contra del ocioso, en todos los sentidos. Y segundo punto, ¿por qué es desafiante? Hebreos 12:4 y el versículo 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Primer punto. ¿Quieres tener una fe verdadera? Tienes que resistir hasta lo máximo, así como Cristo resistió hasta la sangre. Y otro punto, es verdad que ninguna disciplina, el versículo 11, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Interesante, es desafiante. ¿Qué podemos decir, Jairo, Lucas? Es desafiante, pastor, también. Creo que siempre escucho esta palabrita que dice, y en mi vida tal vez he experimentado eso, ser cristiano es para valientes. Porque hay desafíos que te presentas, el enemigo está allí siempre buscando de alguna u otra manera, a través de alguna cuestión, poner problemas en la familia, alguna situación, pero uno tiene que aprender a vivir confiando en que Cristo, porque ahí viene justamente el gozo de vivir en Cristo, que las cosas que finalmente puedan suceder en mi vida van a apuntar para bien, finalmente, pastor. Así es, así es. Bueno, pastor, yo podría decir que la vida del cristiano, y me atrevo a decirlo, ¿no? Es difícil. Es difícil, ¿no? Pero es muy bonito. El mismo Jesús dijo, ¿no?, que él había venido, incluso un poquito parafraseando ahí, ¿no?, con una espada bajo la mano, ¿no? Y hablando de eso, ¿por qué? Porque la vida del cristiano, la vida de seguir a Jesús es una lucha constante. Es una lucha constante contra el mal. Y si no estamos nosotros preparados, no estamos listos, y si ni siquiera aceptamos de que la vida de cristiano va a ser así, entonces no vamos a poder caminar en esta vida, ¿no? Es un camino angosto que debemos recorrer y debemos estar listos para, si en algún momento flaqueamos y tropezamos y nos vamos hacia un lado o hacia otro, debemos estar listos para saber hacia dónde mirar, y esa ruta segura, esa mirada segura o ese objetivo seguro debe ir hacia Jesús, para que podamos caminar de manera sobresaliente, o mejor dicho, caminar de manera mejor y caminar de una manera en la que nos dé paz, incluso en medio de la tormenta, el mirar a Jesús, ¿no? Así es, que cuando caminamos con Jesús y vivimos según su voluntad, va a haber paz en el corazón. Aunque pareciera que el mundo se nos viene encima, el Señor necesita hombres y mujeres que sean como la brújula al polo, que sean fieles a Dios aunque se desplomen los cielos. Y de esa manera se ejerce fe y se vive por fe. Que Dios pueda acompañarlos. El tiempo nos ha ganado. Quisiéramos seguir conversando. Yo sé que tienen más cosas que decir, pero la próxima será. Jairo, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor, a usted. José, siempre es un gusto. Daniel, gracias por estar con nosotros, y ustedes que nos acompañan. Estamos muy contentos de que nos hayan seguido durante este programa. Sigan acompañándonos y tengamos un lindo sábado. Este fue su programa Diálogo Abierto. Hasta la próxima.